ahora sí estamos completos. Apenas empezaba a decir que en este panel conjugamos dos aspectos que son la logística y, digamos, convergencia con las nuevas… ¿Se está viendo la batería? Preparé algunas filminas nada más para clarificar el concepto, porque lo que nos estamos encontrando en muchos de los ambientes es que ya se habla de 4.0, pero a veces los conceptos base todavía andan un poquito en el aire. Y en estos últimos días he visto algunos programas y algunas iniciativas que ya hablan de 5.0, 6.0, y de repente no traemos todavía el 4.0 muy claro. Bueno, voy a ser muy breve, esto es a manera de introducción. Algunos de nuestros panelistas traen también algunas presentaciones y las pondremos en su momento. Pero simplemente para poner un marco contextual, cuando hablamos de esta industria 4.0 y logística 4.0 y todo lo demás que lleva ese apellido, básicamente estamos hablando de una cuarta etapa de la evolución de la tecnología en los procesos. Diciendo que la primera fue cuando pues, se mecanizó, y después cuando la línea de producción con Henry Ford y todo esto, la producción masiva, esto nos lleva a la, digamos, industria 2.0, y en la 3.0 entra el software, entra la robótica, la automatización, y en la 4 entran algo que se le llama sistemas ciberfísicos, es decir, que las máquinas y los softwares se conectan y se vuelven inteligentes y nos elevan las capacidades de hacer cosas eficientes. Y realmente ese es el tema, no es un paquete, digamos, de tecnologías per se, sino es un concepto muy abierto, donde la digitalización nos permite hacer de manera acelerada cosas que antes no podíamos hacer o no con esa agilidad y eficiencia. Simplemente en este diagrama ven ustedes algunas de las tecnologías que alrededor de esto se utilizan, las interfaces hombre-máquina, los sensores, la impresión 3D, etcétera, etcétera. Y dentro de un año, si revisáramos esta gráfica, va a tener más tecnologías disponibles para que las utilicemos. Y hay quienes hablan, por ejemplo, Unity, de la implementación de 4.0 en la logística 4.0, que nos habla a que inclusive no hay almacenes en el intermedio de la cadena, porque todo está tan conectado, tan, digamos, interrelacionado, tan predictivo, que no hay necesidad de inventarios. Que los vehículos son autónomos, que las operaciones son transparentes, que los usuarios no intervienen en el flujo de la cadena de punta a punta. Y eso todavía está algo que no lo tenemos al día de hoy, pero eso es lo que el concepto propondría. Por último, esta lámina de CV Insights simplemente nos da un reflejo de que hay cientos y cientos de empresas ya entrándole a comercializar y desarrollar soluciones de este tipo. Entonces, no es una moda pasajera, sino algo que ya está sucediendo. Simplemente dejando eso como contexto, les doy a todos la bienvenida. Si les parece, empezamos con las damas. Me gustaría, quizá Gabriela, si damos el uso de la voz y nos compartes. Lo que vamos a hacer es una ronda de algunas presentaciones y demás, y luego entraremos a preguntas y respuestas. Bienvenida. Bueno, yo hoy les quiero iniciar el panel contándoles una historia que a mí me gusta mucho en términos de logística, donde alguien presentaba que la hambruna en África no era un tema de dinero, sino un tema de logística. Y la historia nos cuenta de refugios para gente africana, donde el número de personas hacía completamente imposible el reparto de víveres por temas de llevar los controles adecuados a quien se les da o no se les dan sus despensas diarias, porque tenía que llevarse un control todavía a mano. Ustedes podrán imaginarse África, donde el recurso tecnológico es lo menos que se podía pensar porque no es una necesidad. Los voluntarios tenían que hacer grandes esfuerzos para diario
distribuir 12,000 alimentos, 12,000 despensas a la gente. Cuando alguien tiene la buena voluntad de empezar a implementar la tecnología, llevar laptops y llevar algunas etiquetas de código de barras, fue como pudieron empezar el proceso más rápido para alimentar a la gente y llevar un control adecuado para entonces empezar con el rastreo de necesidad de alimentos. Por otro lado, la historia continúa donde en la parte más lejana de África, donde hay recursos para plantar, donde la gente tiene mucho más necesidad para ampliar su dieta, no solo con lo que ellos producen, sino poder comprar carne y tener acceso a otros alimentos, el transporte era, primero el transporte y las bodegas hacia los mercados regionales era totalmente imposible. Entonces, el primer recurso tecnológico que se les ocurrió plantear fue cargo bikes, porque las mujeres llevaban a hombro los productos que podían cargar, imagínense qué complicado, ¿no? Y qué complicado y qué limitado en poder llevar solamente lo que podían cargar en la espalda o los chiquitos cargando sus canastas. Entonces, con esos cargo bikes empiezan a movilizar las mercancías y empiezan a construir sus almacenes con palma para que las verduras y todo esto se conserven frescas. Poco a poco la comunidad empieza a generar una entrada de dinero y pues empiezan a hacer su cadena de suministro de manera muy rudimentaria. Lo que yo les quiero plantear ahorita es la reflexión que la logística va más allá de un método de dinero, de productividad, sino que la logística impacta en muchas maneras y mejora la economía y mejora pues en todo sentido la vida de los humanos. Hoy en tema de logística estamos en un reto importante con las aduanas del siglo XXI, que es uno de los grandes temas que hay. Uno, la tecnología 4.0 es paperless, humanless, ¿sí? No hay excepciones, no hay diálogo con humanos, tenemos que tener un cumplimiento muy puntual para poder cruzar tanto la aduana mexicana como la aduana donde estamos importando o exportando. Como bien ponía el cuadrito que nos presentaron hace un momento, ya el Internet de todas las cosas está revolucionando la parte de la logística. Yo les puedo platicar que los aeropuertos se están privatizando para poder tener el Wi-Fi para los usuarios de los aeropuertos y las aeronaves sobre todo están ya quitando personal. Si antes los aviones los concebíamos con un piloto y un copiloto, ahora estamos quitando al copiloto, al mecánico, tal vez a una azafata, porque pueden implementarse más seguimientos, inclusive médicos, de los pasajeros desde tierra. El reto de la tecnología 4.0 pues es sobre todo potencializar al humano para que no sea catastrófico que las máquinas por productividad y la inteligencia artificial pues vaya consumiendo estos puestos de trabajo. Por otro lado, la logística 4.0, que hoy en día pues la distribución de la última milla nos ha revolucionado con drones y con otras propuestas de entrega para el e-commerce. El e-commerce es que está manejando casi 1 millón de envíos y se presume que van a incrementar, pues el reto de entrega y de trazabilidad y de cobro es enorme. Entonces, bueno, esta es una pequeña aportación que yo les puedo dar aquí al panel. Muchas gracias. De hecho, es una gran preocupación en todo lo que 4.0 entra, hasta dónde se vuelve una amenaza del empleo y la sustitución de actividades y desde el otro lado, cómo capitalizamos los beneficios. Muchas gracias, Gabriela. Me gustaría darle el uso de la voz a Cintia. Cintia trae una presentación, si nos apoyan con ella, por favor. Gracias, muy buenos días. Sí, traemos una presentación ahí preparada. Como decía la compañera, importante y desafiante el tema de la industria 4.0 en la actualidad, sobre todo en la parte de entenderse hacia afuera que sustituye al humano. Esa es la parte que
que de repente da mala formación al que recibe la información sobre la industria. Y hablando ya un poquito de lo que nosotros nos dedicamos como empresa desarrolladora de software, totalmente enfocada al sector de transporte, hay otros desafíos, como los mencionaban hace un momento en el panel anterior, esta comunicación entre los países, el lado americano, el lado mexicano, CITIPAT, la bitácora de conducción, y otros órdenes de seguridad que se impactan a la hora de que los que hacemos o fabricamos esa tecnología o esos sistemas o esa magia que vemos los usuarios al final, entramos en ese tipo de desafíos, ¿no? ¿Cómo aplicamos actualmente las TICs en el sector del transporte? Es la pregunta, ¿no? en este momento. Los sistemas de software actualmente para el sector de transporte, para la logística, nos ayudan a poder generar esa trazabilidad de la que estábamos hablando, desde que se levanta la mercancía hasta el punto de la entrega final. Como decía la compañera, no es nada más la cadena de suministro, sino el por qué existe y para dónde va, a dónde tiene que llegar, ¿no? Entonces, al sensibilizar todas esas áreas, los sistemas deben hacer esa misma empatía, ¿no? Que tiene que cargarse aquí, tiene que llegar aquí, tiene que pasar por acá, tiene que cumplir con CITIPAT, tiene que cumplir con certificación, tiene que cumplir con que el chofer sepa lo que lleva y sepa lo que está haciendo, y a su vez el que espera la mercancía tal vez para una causa benéfica o para un resultado final esté enterado, ¿verdad?, de dónde va y cómo se va acomodando. Entonces, el reto para nosotros es unir todo eso, con un sistema o con varios sistemas e interconectar a las compañías, ¿no? GM Transport tiene un trabajo de ya muchos años con los usuarios, una sinergia importante con los usuarios, de escuchar las necesidades finales en cuanto a transportar mercancías, ¿no? Debidamente procesada, cumplir con todas las certificaciones que comentaban hace un momento y las que han de venir, ¿no? Entonces, lograr empatar en México las organizaciones para que un sistema pueda funcionar al 100% a la productividad de las empresas es uno de los desafíos para la industria 4.0, hablando de la Secretaría de Administración Tributaria, hablando de la SCT, hablando de organismos como Canacar, que hace una gran labor porque el sector avance. Es importante que lograr normalizar para que un sistema o varios sistemas puedan tomar una misma línea y puedan darles el resultado final, ¿no? Vamos a continuar. La trazabilidad, les comentaba hace un momento, normalmente nosotros estamos enfocados en trazar dentro de los sistemas que manejamos, el poderle dar al transportista el que pueda trazar y pueda geoubicar la carga desde el punto en donde la levanta hasta el punto donde la interconecta con otros transportes. Ejemplo, con el marítimo, con el multimodal o con el aéreo. Entonces, hasta ese punto, poder dar toda esa trazabilidad y al usuario final de que sepa en todo momento en dónde va el fin de la mercancía, ¿no? Entonces, los sistemas actualmente pueden dar esa certeza para que puedan ustedes en todo momento como transportistas hacer interconexiones desde el punto origen hasta el punto destino, ¿no? Otro de los puntos mencionados, pues es el impacto que tienen esas tecnologías de la información computacional para las empresas y en muchas ocasiones nos topamos los que hacemos sistemas y nos dedicamos a darles ese tipo de soluciones, que el sector está preocupado por esos indicadores, pero no le apuesta tanto a la tecnología. Entonces, ese es un punto interesante, ¿no? Muchos transportistas vienen ya de muchos años de
de los 70s, de los 60s, de los 80s, de los 90s. Entonces han podido resolver de muchas maneras y no del todo con tecnología, pero aquí es ya la industria 4.0, la globalización, la interconexión, el poder conectar la información que los está llevando a que eso sea un poquito más rápido, ¿no? Rentabilidad y productividad es uno de los principales rubros por los cuales se busca un sistema para poder obtener la información en tiempo y forma y que puedan tomar decisiones. La optimización de rutas, que es el boom, ¿no? Por dónde sí, por dónde no, que los mapas, que la geolocalización nos vaya indicando en todo momento qué desviaciones tiene que cumplir el chofer, qué opciones tiene de ruteo. Entonces eso nos hace a que le demos certidumbre al cliente final de dónde está su mercancía o de qué forma la estás conectando, ¿no? Porque ese es uno de los puntos más importantes. Le das servicio al cliente, pero el transportista está tranquilo de que va por las mejores rutas que lo van a dejar tener un rendimiento en tiempos óptimo y pues se va a ver impactado totalmente en rentabilidad y productividad, ¿no? El control de tiempos pues básicamente trata de lo mismo. El control de tiempos en la optimización de rutas pues va dirigido a eso. El sector en nuestro caso está muy enfocado a esa parte, los tiempos, y como decía la compañera, no todos son los tiempos, sino de cierta manera el enfoque final que lleva a lo que estás transportando, ¿no? El control al volante, el imaginar un camión sin un chofer es impresionante, pero ya está enfrente, ¿no? Sin embargo, ahorita, en la actualidad, ¿cómo podemos aplicarlos? Hay algunos controles que ya manejamos nosotros como desarrolladores de software para que el chofer le dé certeza al transportista, le dé certeza al cliente en todo momento de lo que está sucediendo en el tránsito de esas mercancías. La inseguridad es una de las situaciones, las personas que nos dedicamos a hacer GPS también, ¿cómo le da seguridad al transportista de que no le van a robar un camión, ¿no? De que le van a robar la mercancía? Y por más que se hacen esfuerzos de que no suceda, los amantes de lo ajeno tienen tiempo más disponible, yo creo, que los que hacemos sistemas para idear nuevas cosas, ¿no? Ahorita nosotros traemos ciertos controles que el chofer en todo momento puede accionar en términos, ¿cómo pudiéramos decirlo? Como anónimos, que no se deje ver hacia el que está afuera, que ellos traen el control en la mano en todo momento, de levantar la mano, de mandar una señal, hey, está pasando algo. Entonces traemos unos controles ahí muy interesantes para que esa parte de los robos o esas lagunas que de repente hay en el tránsito de las mercancías se pueda subsanar, ¿no? Y sobre todo la seguridad de la mercancía, la seguridad del mismo chofer y la seguridad de la flota, ¿no? Es parte de esas tecnologías que actualmente ya hemos podido aplicar del lado de Grupo GM Transport como desarrolladores de software. Algunas TICs ya muy puntuales, aplicables, que les puedo platicar en intercompañías, sobre todo porque muchos clientes, ejemplo aquí en la franja fronteriza, muchos clientes americanos, transporte que de cierta manera hace una parte mexicana, otra parte americana, pero que al final del día al cliente final le tienes que decir desde que lo recoges, aunque sea en México, y lo entregas aunque sea en Estados Unidos, ¿no? Entonces, integrar a las compañías es uno de los principales puntos que GM ha entendido. ¿Cómo lo ha hecho? Desarrollando APIs que puedan ser explotadas por medio de ambos lados, desarrollando servicios web que pueden tener siempre presente esa información. Y la tecnología EDI, que muchos piensan que se está quedando, pero yo creo que no, sin embargo es un poquito más obediente a patrones de conducta, a ciertas especificaciones, que si bien es cierto, creo que con la industria 4.0 siempre va a ir mejorando de tal modo que no sea tan burocrático cumplir con el proceso de las entregas, ¿no? La tecnología móvil pues es un hecho, ¿no? Ya todo el mundo quiere controlar con los aparatos.
Y ahí traemos ciertas aplicaciones, como les comentaba ahorita, desde manejados al chofer, para que en todo momento el que trae el volante nos diga qué está pasando, ¿no? Y un poquito de olvidarnos de las aplicaciones de escritorio, ¿no? Que también ya en este siglo pues ya no están en el IN, o sea, ya están quedando un tantito fuera, ¿no? Y ya todo es servicio, todo es en el momento, todo es inmediato, todo es lo necesitamos ya, ¿no? Necesitamos la información más que nada en tiempo y forma. Y los desafíos en México de poder aplicar esas tecnologías de la información. A los que desarrollamos software pues nos cuesta mucho trabajo la labor de convencimiento del sector de poder subir a esos niveles, ¿no? Entonces nos tenemos que acomodar entre el sector foráneo, entre el transfer, entre la pequeña empresa, el hombre camión, hasta la muy grande, ¿no? Ese es uno de los desafíos. La cultura no nos deja ver. Y las barreras económicas también, porque de repente pensamos que es algo muy sofisticado y va a costar muy caro, ¿no? Y no necesariamente, a veces nos sale mejor que no aplicarlo, ¿no? Y la falta de formación, como les comentaba hace un momento, no tenemos el conocimiento, a lo mejor no hay tantos foros de este tipo de tecnológicos hacia el sector de todo lo que la tecnología 4.0 puede hacer y que nos exijan más a los que nos dedicamos a desarrollar, y poderles evitar ciertas a lo mejor dolores de cabeza o faltas de toma de decisión por no tener la información a la mano, ¿no? Eso es lo que de cierta manera nosotros como grupo fabricante de software y de geolocalización podemos comentarles sobre la industria 4.0. No nos podemos dormir porque en cuanto estamos queriendo innovar ya nos sacaron otra cosa, ¿no? Y pues tenemos que estar siempre tratando de interconectar en todo momento el sistema con la operación, ¿no? Eso es lo que podemos compartir del lado de acá del Grupo GM Transport, ¿no? Me encanta la frase, un transportista sin software sí. es como un tracto sin llantas. Así es. O sea, es prácticamente, digamos, estamos obsoletos y no estamos usando algunas herramientas de este tipo. Y bueno, yo recuerdo hace 20 años estuve en el área de logística de una empresa de FEMSA y ya había EDI entre la fabricación de los envases y la planta cervecera y de refresquera para alinear programas de producción y demás. Pero esto está revolucionando y como bien dices, la cuestión es cómo llegamos a no solo a uno, sino a la red de producción con las pymes y con toda esta complejidad de empresas locales y foráneas. Si me permiten, me gustaría continuar con Alfredo. Alfredo Lozano de LEIS Solutions también tiene una presentación. Bienvenido. Gracias, Luis. Bueno, antes que nada, y ahorita que por ahí está la presentación, como bien comentaba Cintia y en el caso del tema de la industria 4.0, yo igual quisiera arrancar contándoles por ahí una anécdota que me sucedió hace un buen de años cuando me empezaba yo a acercar a lo que era Servicio Público Federal. Obviamente les estoy hablando un poquito más de 20 años, pero todavía nos encontramos con que hay empresas que pues las llamamos nosotros empresas de excelencia, y no precisamente porque sean empresas que sean muy excelentes en sus procesos, sino que son empresas que manejan puro Excel. Y les llamamos empresas de excelencia porque la verdad es que en todos los departamentos la información se maneja en Excel. Y anteriormente a eso me tocó esta anécdota que les voy a comentar y la verdad era todo un reto convencer a un transportista de poder tener un software. Y estoy hablando otra vez de nuevo hace 20 años y me decía el transportista, ¿por qué te tengo que comprar un software? Y yo le decía, pues fíjate, porque vas a poder tener la información
cuando la necesites vas a poder consultar, vas a tener la información en segundos o en minutos para poder tomar una decisión. Dime qué información me va a dar el sistema, porque yo todo lo tengo en una libreta. Y en la libreta, sí. Y si se le pierde la libreta, nunca se me ha perdido. Si se le moja la libreta o se le quema, nunca se me ha mojado, ni se me ha perdido, ni no pasa nada. Aquí en la libreta yo anoto los cambios de llantas, los mantenimientos preventivos, lo que le pago al chofer, todo lo tengo anotado en la libreta. Era un dueño de una empresa de 100 camiones y todo lo tenía anotado en la libreta y el señor confiaba en su libreta. Entonces, la verdad es que ha cambiado mucho de esa época, han pasado segundas, terceras generaciones a la actualidad y como lo han comentado los panelistas, Cintia y los demás, la verdad es que sin información es completamente difícil ahorita sobrevivir en un negocio, llámese transporte o llámese cualquier tipo de negocio, si no tienes la información en el momento. Y sobre todo lo que se comentaba, ¿no? La información, aparte de tenerla hacia el interior de la empresa, lo importante es tenerla conectada, en este caso, con proveedores y con los clientes. Bueno, acerca de la presentación, este es un poquito hablando de la empresa de nosotros, de Lee Soluciones. Contamos con 30,000 unidades optimizadas, 670 clientes, 4,700 módulos implementados, somos 90 profesionales dentro de la organización, un poquito más de 90, y hemos podido colocar nuestras soluciones en más de 10 países. Apuntamos aquí. Y bueno, uno de los comentarios importantes es ponerles cómo la evolución de las plataformas, como es la laptop, como es el lápiz, como es el ordenador, pues prácticamente van disminuyendo en su uso y cómo todo tiende hacia la parte móvil, hacia obviamente el smartphone, la tablet, el smartwatch, todos estos tipos de dispositivos en donde la gente, en donde esté, ahí quiere tener la información. Ya no necesariamente tengo que estar ni en la oficina, ni en mi casa, sino donde yo me encuentre, quiero estar con la información que se requiere. Y pues lo vemos mucho en la nueva generación, los millennials prácticamente están pegados al smartphone, ellos prácticamente se sienten atados y están dentro de una oficina, es como que algo difícil. Se ha vuelto muy de moda el tema de trabajar desde casa o desde cualquier lugar y creo que es una parte importantísima que nosotros, igual las empresas que nos dedicamos a todo el tema de desarrollo de software, tecnología, pues tenemos que estar trabajando y tomando en cuenta. Y como les comentaba, dentro tanto del transporte primario como el transporte secundario, la parte importante es cómo se conecta la información. Tableros de indicadores, la información que está en la nube, el implementar, esto creo que es una parte importantísima. La verdad es que ha ido evolucionando el tema del nivel de la gente que trabaja en la industria del transporte como en la industria alrededor del transporte, ya sea de almacenes o de los mismos clientes a los que se les hace el transporte. Creo que ha ido evolucionando, pero sí hay un tema de falta de, vamos a decirlo así, de capacitación en función a utilizar las tecnologías. En una ocasión alguien me preguntaba, había como 20 transportistas y me decían, ¿de qué me sirve tener un software de transporte o tener tu software de transporte si todos los que estamos aquí tendríamos la misma herramienta? Y yo, le contesté de una manera un poquito práctica y le comentaba que pues, todos tenemos un smartphone. ¿Cuánto utilizamos de un smartphone? ¿Cuántas opciones usamos de nuestro teléfono? Tal vez utilizamos el
5%. O sea, realmente tenemos infinidad de cosas, pero el que utilice la información es el que se va a diferenciar. No propiamente nos hace diferentes el tener un sistema u otro, es el que aproveche esa información y tome las decisiones correctas, es el que se va a diferenciar de la competencia. Porque es todo un tema, o sea, en la industria del transporte, como en cualquier industria, todos están pendientes qué está haciendo la competencia. Y la verdad es que la diferencia está en tomar las decisiones correctas con la información correcta en el momento en que se requiere. Y esta parte es importantísima. Nosotros en la parte de gestión de flotas, de planeación, de optimización y de seguimiento en tiempo real, creemos que ese tipo de información, las empresas actualmente es un tema importantísimo. Ahorita el SAT, o en este caso Hacienda, ha hecho que muchas empresas realmente empiecen a tecnificarse. Nos ha ayudado muchísimo a las empresas como Cintia o a nosotros. ¿Por qué? Porque hay empresas que se niegan realmente a tener un sistema, algo que les ayude a mejorar. O sea, entonces Hacienda, al meter el tema de la factura electrónica, el control de los pagos, todo esto está ayudando mucho a que las empresas se puedan tecnificar. Obviamente los clientes de las mismas empresas, en el caso de transporte, también son muchos de los que empujan a que haya esta tecnificación. Bueno, beneficios, pues yo creo que por ahí también ya se han tocado. Obviamente hay incremento en la productividad, rentabilidad, reducción de gastos de mantenimiento, disminución de costos de transporte. Y como lo decía Gabriela, la verdad es que nosotros siempre que hemos llegado con empresas medianas, grandes del sector transporte y que hemos llegado con el dueño de la empresa, siempre nos hemos topado con la decisión de que dice el dueño: híjole, no sé si comprar el software o mejor comprar un camión. A través de estos 20 y tantos años que llevamos en el sector, vemos cómo hemos podido ayudar a muchas empresas a través de el software a que crezcan, a que puedan de pasar de tener de 30, 40, 50 a tener 500 o 1000 unidades. La verdad es que si no tienes esa columna vertebral bien basada para poder crecer, difícilmente vas a poder llegar a tener un crecimiento sostenido. Tienes que tener la columna vertebral, que es un sistema de información en donde no haya información que se tenga que estar capturando en cada uno de los departamentos, en donde la información llegue desde que se teclea hasta el indicador final. Eso es sumamente importante. Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo elegir un sistema en el caso de transporte? Creo que yo les resumo qué hay detrás cuando tú eliges un sistema o un ERP o cualquier sistema que vaya a comprar la compañía. Atrás están las mejores prácticas, está la experiencia, está una plataforma tecnológica, hay procesos de implementación que son sumamente importantes, hay integración, hay escalabilidad y sobre todo una parte importante que es la permanencia dentro del sector. Esa es una parte muy importante dentro de los proveedores que ofrecemos este tipo de tecnologías. Es mi aportación. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Creo que aquí ya nos complementas la presentación de Cintia en términos de la oferta real de empresas en soluciones de este tipo. Dado que el apuntador está de este lado, le vamos a dar el uso de la voz a Julio, no por ninguna otra razón, y cerraremos con broche de oro esta primera ronda. Julio, del Clúster TI Baja, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Voy a tratar de ser muy breve, ¿no? Ir de lo macro a lo micro.
cuarta revolución industrial, industria 4.0, logística 4.0 y TICs. Sin TICs no hay cuarta revolución industrial y no hay logística 4.0. De ahí la importancia que tienen todos aquellos que integramos esta industria de las tecnologías de información en apoyo a todos los demás sectores. Somos un sector totalmente transversal y que tiene injerencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Industria 4.0 es un concepto ciertamente novedoso. Sin embargo, creo que todos estamos conscientes que muchos de sus componentes son parte de nuestra vida diaria desde hace decenas, 60, 70, o sea, PLCs, PDAs, robots, automatización de líneas, sensores, que son a su vez componentes de le llamo yo caja, una caja que aglutina todos estos subcomponentes. Sin embargo, entran nuevos componentes que tienen que ver con la tecnología y las comunicaciones. El tema de Internet de las Cosas, que va asociado con telecomunicaciones, y el tema de sensores, ya no solo para la industria, sino también para el hogar, vamos a decirle así, o todo tipo de empresas. Todo esto, por supuesto, tiene que estar apoyado por la cadena de suministro y distribución. Y ahí viene el concepto de logística 4.0. A mí me gustaría acuñar logística 4.0 como la coordinación perfecta. Coordinación perfecta. Pero para tener coordinación perfecta debemos de tener sistemas integrados e interoperables. Y en ese sentido podemos decir que tendríamos una cadena de suministro totalmente integrada y en línea. Con todo lo demás que han comentado mis compañeros, creo que nos podemos poner en contexto y creo que ustedes como representantes de esta industria de la logística, de la transportación, deben de estar muy conscientes y deben de tener muy claro que se tienen que subir a esta ola, sea más allá considerado de algo novedoso, que ya les dije que no es novedoso, simple y sencillamente porque el que no se suba a esta ola se va a morir, no va a poder intercomunicarse con su ecosistema en general. Y tan así es que dentro de estos nuevos conceptos en la industria hablamos de inteligencia artificial, hablamos de Big Data, mucha información. Segundo a segundo se sube millones y millones de bits de información a las diferentes bases de datos, de tal forma que es imposible para el ser humano, por más trucha que sea, poder asimilar tanta información. Y el concepto también de esta cuarta revolución industrial o industria 4.0 nos lleva a algo. Se elimina la brecha entre el consumidor final y las cadenas de producción. Hoy podemos hablar de producción en masa, pero personalizada. Y esto es gracias al uso de apps, al uso de Internet, al uso de Internet de las Cosas y a las líneas automatizadas que en serie pueden producir cosas distintas, colores distintos, texturas distintas, materiales distintos. Entonces realmente el concepto de industria 4.0 nos viene a simbrar a todos, por supuesto al área de logística también, y pues como representantes del sector de tecnologías de información, aquí estamos para ayudarlos. Hay experiencia, ya lo han visto, GM Transport pertenece al clúster de tecnologías de información de Baja California y sabemos de sus casos de éxito. Hay talento local, hay tecnología local, obvio siempre nos tenemos que complementar y yo les pediría que en esta toma de decisiones que ustedes hagan al respecto, que las tienen que hacer, si no se van a morir,
o a lo mejor ya están ahí, nos tomen en cuenta y apuesten por la tecnología nacional, por el software nacional y aprovechemos las ventajas de vivir en Baja California. Nadie en este país tiene frontera con el estado de California y creo que todos nosotros somos partícipes de la derrama económica y el sinfín de oportunidades que esto nos trae y la importancia que tiene la logística en lo mismo. Esto sería para entrar en materia. Para Gracias. empezar. Muy bien, gracias Julio. Pues vamos a otorgarle el uso de la voz a Luis Manuel Hernández. Bueno, ahí está. Se le acabó la pila. Buenos días a todos. Luis Manuel Hernández, presidente de Index Zona Costa. Creo que tenemos una presentación, pero quisiera iniciar con la presentación. Algo aquí muy importante que tenemos que ver, como decía Saúl al inicio. Logística 4.0 se ve excelente. Creo que varias empresas probablemente estamos en logística 1.0, 1.3. ¿sí? La cuestión aquí es de que van siendo modas, ¿sí? o evoluciones, y yo creo que siempre tenemos que ver qué es lo que nos adapta, ¿no? Me gusta mucho la presentación de mis compañeros, porque todo es tan tangible que solamente depende de nosotros qué de toda esa información vamos a tomar. Entonces, lo que trata de hacer la manufactura 4.0 y la logística 4.0 es todo lo que le llamas el Big Data, todos los datos, qué información tomo y cómo le integro a mi toma de decisiones. Ok, para Index, lo que tratamos de hacer en Index y empujamos es 3 temas bien sencillos. Es cumplimiento, ¿sí? Aquí está el señor Enrique Orantes, queremos ser cumplidos. Número 2 es queremos ser rentables, ¿sí? y queremos manejar bien el talento. Entonces, si tú integras esas 3 de una manera efectiva, puedes tú hablar de que estás apoyando empresas, de que puedes adaptar tecnología, de que puedes crear un empleo formal. ¿Por qué es tan importante para nosotros todo lo que es logística? Tenemos una situación, el 57% de la exportación en México la generan 6,000 RFCs a nivel nacional. De 61 millones de RFCs, solamente 6,000 generan el 57% de lo que es la exportación a nivel nacional. Tenemos que poner en el contexto eso, porque eventualmente es muy poco el pedazo del pastel que te genera mucha derrama económica. Entonces, si tenemos una logística robusta, podemos decir y hablar de seguridad. Algo que nos ha caracterizado, ahorita comentaba mi compañero, es la cercanía con California, es poder hablar muy bien con la aduana y poder hablar muy bien con CBP. Tenemos temas en conjunto, tenemos temas que se integran rápidamente. Tenemos un reto que es la norma 087, que todos los que se dedican al transporte la saben a detalle. Es algo bien sencillo, que te dice la ley, ¿sabes qué? Por tantas horas conducidas debe de descansar tanto tiempo. Lo cual está muy bien, ¿sí? Lo cual yo estoy apoyándolo y lo apoyamos en Index. La cuestión es, con las carreteras en México, ¿dónde voy a descansar? ¿Okay? ¿Dónde me voy a parar y me vas a blindar la seguridad de poder descansar y tener una carga segura? Entonces ahí es donde la ley dice, ¿sabes qué? Bueno, pues sí quiero la primera parte, pero la segunda no te la puedo asegurar. Entonces todos estos temas de software, todos estos temas de monitoreo, todos estos temas de control se hacen sumamente importantes. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer y viene con la ley. Cruzamos Estados Unidos a California, tenemos que hacerlo también. Entonces México se está tratando de adaptar a eso, sin embargo con infraestructuras que todavía no son lo suficientemente robustas para recibir esos detalles o esas claves de información. Uno de los retos que tuvimos y lo platicamos ahí con Enrique Peña Nieto, le dijimos, ¿sabes qué? Danos una mesa con la Secretaría del Trabajo para poder ver este tema. Porque si no vemos este tema, cuando entre el nuevo gobierno se hace un tema adicional y con toda la serie de prioridades que se están generando, va a ser algo que podemos empezar a ver después de cuando tengamos problemas. Nuestra postura en Index, parte sobre la logística, parte de lo que dice por ahí Sun Tzu en su libro, ¿no? Dice, entre el orden y el desorden está la logística. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que tener alguien que te ayude a integrar esa parte. Algo de lo que vemos en la industria es,
Tenemos 3 problemas principales en una industria o cualquier negocio: es generar utilidades, manejo de talento y el control de inventarios. Creo que las empresas de logística tienen que ver esa parte, cómo te controla el inventario. Tenemos, yo te puedo decir que en el Florido, son más de 1,000 millones de inventarios o más de 300 millones de inventario fácil, ¿sí? Puedes tener que se manejan ahí. La infraestructura no está, pero se está manejando y se va a seguir manejando. Lo que se va viendo ahorita es que la integración entre cliente, proveedor y control de inventarios en la logística 4.0 tiene mucho que ver. Temas como comunicación entre el vehículo al vehículo, comunicación entre vehículo e inventario, comunicación entre vehículo a carga, y un tema clave que creo que en la maquiladora y las empresas IMEX hemos a veces fallado. Hemos sido muy buenos en manufacturar, pero muy malos en planear. Entonces, si no tienes una planeación correcta, no puedes hablar que tienes un inventario correcto. Entonces, al no tener ese inventario correcto, lo que va a seguir sucediendo es, vamos a necesitar adaptar esta tecnología. ¿Por qué? Porque me va a dar algo que queremos los financieros siempre, es ser predecibles. Y ahorita comentaba mi compañero, ser escalables, ¿sí? Los sistemas escalables son los que más te van a dar y los que más te van a dejar rentabilidad. Decía por ahí alguien que el primer negocio escalable exitoso del mundo fue Lego, porque podías hacer muchas piezas de una sola pieza. Pero después entró todo lo que es software. Si puedes hacer software escalables, vas a poder integrarlo. Quiero cerrar mi participación nada más tratando de ver esto de un ángulo diferente. El inventario va a estar ahí. ¿Lo vamos a manejar nosotros o lo van a manejar empresas sumamente grandes? La cuestión es de que los datos todos los tenemos. Si podemos diseminar esos datos y convertirlos en información y poder realmente planear efectivamente mis cargas, entonces hablas de que no es un costo adicional como comentabas ahorita. Es una inversión porque te va a permitir predecir qué va a pasar tu cadena logística, con tu cliente y al final con tu distribuidor. Gracias. Muchas gracias, Luis. Y justamente voy a tomar como base lo que comenta Luis para hacer una pregunta general al panel. En el sentido de, para que la vayan pensando, ¿cómo nos encontramos como industria, desde lo que ustedes conocen, los sectores que representan, en la implementación de estas soluciones? Vamos empezando, estamos maduros, vamos muy bien. ¿Cómo? Dado que tenemos este peso de la industria tan notable en el país, dado que estamos en un país que tiene más tratados comerciales que cualquier otro y en ese sentido no cuestionamos que seamos buenos en logística, en la disciplina de la logística, pero la pregunta es en términos del uso e implementación de tecnologías para todavía potenciar ese tipo de operaciones. ¿Cuál es su sentir? ¿Quién dice yo? Julio está listo. Saúl, me vistes. Tengo el micrófono. Ciertamente, como concepto, estamos en una edad temprana en México, aunque, como lo comenté en mi primera intervención, ciertos componentes ya están muy maduros y muy probados, ¿no? Los nuevos componentes, como el Big Data, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, dentro de este cajón llamado Industria 4.0, son donde menos inversiones hay y menos le están apostando. Y los voy a invitar a una reflexión. ¿Hay alguien de Amazon aquí? ¿No? ¿No les da miedo cuando les digo Amazon? Yo creo que a todos les debe dar miedo cuando mencionó a esa empresa, que ellos se han declarado como una empresa de tecnología de información, ¿sí? Entonces, en México ciertamente se genera bastantes soluciones. Aquí tenemos representantes de las soluciones nacionales, que no solamente se aplican en México, sino en el extranjero también. Y según estudios de Gartner, que me imagino hay que darles credibilidad a esos números que nos presentan y que estoy leyendo, aquí los estoy tomando de este dispositivo móvil. Ciertamente 70% de las empresas en México
están inquietos por el tema de la tecnología y de cómo ser más eficientes en la cadena de suministro. 70%, cerca del 70% preocupados. Pero de ese 70%, el 80% ni siquiera tiene una estrategia, ni siquiera sabe por dónde le va a entrar, ¿sí? Y sobre todo el rompimiento del paradigma principal que tienen nuestros empresarios de invertir en tecnología es el principal inhibidor. En contraste, el 80% de soluciones tecnológicas en este concepto de Industria 4.0, el 80% de soluciones tecnológicas están producidas en México. En América Latina, perdón, no sé si mencioné el sector, pero hablando de América Latina. Es decir, somos el gigante en América Latina de producción de tecnología en apoyo al tema de Industria 4.0, Logística 4.0. Por eso les digo que hay con qué. Pero debemos de romper el paradigma del empresario, de que tiene que invertir en tecnología si quieren seguir siendo competitivos y llegar a este concepto. Pero esa tecnología la tienen a un lado. Está quizás a la vuelta de la esquina empresas como las que aquí están representadas que tienen soluciones para todos ustedes. Gracias. Muy bien, ¿alguien gusta complementar? Bueno, en la parte de movimiento de mercancías sí les puedo platicar que estamos en un momento de resistencia al cambio. Nosotros tenemos un complemento que se llama la guía electrónica, Electronic Airway Bill, que nos solicitan las aerolíneas para poder mandar la documentación al país de destino. Y en aduana se acostumbraba por años llevar, creo que por lo menos eran 60, 70 copias fotostáticas entre toda la documentación que teníamos que entregar, y la guía electrónica sustituye a muchos de los documentos que teníamos que entregar. Entonces ahorita estamos en la fase en que tenemos que hacer de todas maneras todo el tema tecnológico, y en aduana tenemos que entregar todavía todas las copias, ¿no? Ya hubo otra fase en algún momento en que las aduanas habían dicho que todo se iba a manejar con tableta, y entonces pues todo el mundo invirtió en las tabletas, y las tabletas se quedaron muertas de la risa porque no prosperó ¿cómo se llama?, el proyecto. Entonces es un tema de resistencia un poquito el cambio, que no te da la seguridad de tener los papeles en la mano. En esa fase estamos. En otra, los controles tan grandes ya que hay de rastreabilidad con, por ejemplo, los contenedores marítimos, que ya van a llegar barcos de octava generación, séptima generación a México, donde si eran 4,000 contenedores, ahora serán 10, 12,000, depende del calado. Entonces pues te obliga a tener otro tipo de controles. En esa más o menos es en general el estatus que estamos. Nada más para complementar y sobre la pregunta, yo creo que estamos en el camino, o sea, las compañías, nosotros que nos hemos encontrado, estamos en ese camino rompiendo un poquito la resistencia, y lo menciono porque nosotros nos encontramos con empresas que prácticamente venían de… El cliente al pedirle esa información de dónde está la carga, oye, ya salió el camión, dame esa información, el cliente estaba acostumbrado, o sea, hablando de transportistas, a decir mentiras y a decirle, sí, ya se fue y estaba el camión ahí en mantenimiento y le estaban arreglando algo y ya va en camino, no te preocupes. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, ya va a llegar y era lo normal. Pero cuando digo que estamos en el camino es precisamente porque las empresas de transporte yo veo que están cambiando, ya los clientes les exigen, oye, dame visibilidad, y ya pueden ellos empezar a poner la visibilidad automática para que vean la información a través de algún portal y puedan ver en todo momento qué está pasando con la carga. Ese es un gran reto. La verdad es que para mí siento que el romper ese paradigma de, pues no le puedo decir a mi cliente exactamente dónde está la carga, y ahora sí se lo digo, y a través de software, yo creo que estamos en el camino. Como comentario adicional, creo también firmemente que estamos en el camino. Coincido con Gabriela que creo que se hacen muchos esfuerzos tecnológicos
tirados a la basura. Eso a las empresas que desarrollamos software como que nos baja la moral, ¿no? Porque haces genialidades que esperas ver aplicadas y están allá, a aquel lado, ¿no? Entonces, la barrera cultural que yo les decía, el desafío, más que la tecnología en qué punto está, no la dejamos avanzar, ¿verdad? Decía el compañero, los clientes, a nuestros clientes transportistas, les exigen transparencia y en ese momento es cuando el transportista da la transparencia y busca, porque si algo define al sector es la satisfacción al cliente final, cualquier medio para dársela. Pero si tiene 10 clientes y uno se lo exige es con ese, nada más. Entonces, otro de los puntos que como empresa desarrolladora de software y el manejo del Big Data que decía el compañero, lo vemos como una realidad ya, o sea, ya ahorita, o sea, es una realidad importante para nosotros, el cómo manejamos esos volúmenes de datos y nos está llevando a darnos cuenta que hay en otras partes otro tipo de tecnologías que se están probando, que le llaman, a una de ellas le llaman blockchain o cadena de bloques. Cuando yo la leí dije, qué miedo. La cadena de bloques está buscando entrar al mercado tecnológico a quitar del medio a los intermediarios. No haya intermediarios. Entonces yo ya pensando en desarrollo y pensando en hosting y pensando en granja de servidores, ¿cómo va a suceder eso? Ya es una realidad que están implementando empresas grandes de transporte como DHL, como FedEx, y la están probando, incluso hasta los bancos, para que ya el dinero no se concentre en un solo, ahora sí que el Banco de México no regule, sino que esa cadena de bloques se encargue de que si yo le quiero depositar a Gabriela 1,000 pesos, no tenga que esperar a que el banco responda si se los deposito o no, sino que cualquiera que pertenezca a esos bloques autorice esa maniobra. Entonces, esa es la parte que ya está, pero la barrera cultural es la que no deja que se vea el real porcentaje de lo que hay como tecnología ya en México, América Latina y a nivel mundial, ¿no? Ese es el tema. Entonces, tecnologías hay plataformas, hay conocimiento y demás, retos, por ejemplo, en la implementación. Luis, ¿quieres comentar algo? Zumbando nada más, tratando de aportar un poco. Creo que entre más se automatiza, más se expone una operación. Al exponerse la operación es cuando nos da miedo. Oye, ¿sabes qué? Ahí va la carga, como decía ahorita Rafael, ¿no? Como decía, ¿sabes que ahí va la carga? No, realmente nunca salió de los patios, ¿sabes que se queda ahí? Entonces, esa barrera cultural que nos creamos nosotros, esa barrera de aceptación de que mi proceso tenga que ser tan visible para otra persona, es donde creo que estamos batallando y estamos bloqueando nosotros o saboteando esa tecnología. Otro de los temas es, si queremos hablar de negocios exitosos, ¿sí? Y sobre tu tema de mercancías, pues Walmart es un negocio exitoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque su cadena de logística es exitosa. No puedes hablar de un negocio exitoso si no tienes una cadena de logística exitosa. Entonces creo yo que ahorita no me quiero exponer, ¿sí? No quiero adaptarlo y hasta que venga como una instrucción de un corporativo empiezo a adaptarme. Entonces eso es lo que nos hace difícil y creo que es por eso, a tu comentario previo y a tu pregunta sobre eso, muchas veces creo que vamos atrás y hasta que nos dicen, oye, qué bien estás, ya no la creemos. Sí, de repente hay muchos miedos, ¿no? En todos los temas de alrededor de Industria 4.0 hay miedos por desconocimiento. En algunos casos, inclusive el tema de seguridad de la información. Hoy mis datos están yendo a la nube, ¿quién va a tener acceso a ellos? Se pierden, etcétera, etcétera. Hay mucho de que no es de la especialidad del transportista o del manufacturero en torno a esto. Hace cosa de 2 meses estuve en Scania, la planta de fabricación de camiones en Brasil,
Y ese es uno de sus grandes miedos, inclusive al ser un corporativo global. La seguridad de información, la infraestructura, las regulaciones, es decir, no tanto a veces si el proveedor en lo individual me puede dar una solución, sino si las condiciones están dadas para que esto se mantenga y sea seguro. Entonces, hablando un poquito de instituciones, infraestructura, de ese entorno, ¿cómo andamos? ¿O qué estamos haciendo? ¿Qué debemos de hacer para que las condiciones sean favorables y esto pueda tener una adopción, digamos, un poco más acelerada? Pues yo creo que lo mencionábamos también ahorita, ¿no? El Big Data te obliga a pensar si estás preparado para mantener esa información. Y lo que comentabas ahorita, no puedo yo dar una solución si las otras áreas no la van a resolver también, porque quedarías incompleto. Entonces el consumidor al final dice, pues no resuelves, ¿no? Pero si estamos preparados en infraestructura a nivel país, hemos buscado tecnología extranjera. O sea, normalmente piensas, ¿no? Has buscado tecnología extranjera, sobre todo en esa parte de que la información esté segura. Y hablamos de un tema otra vez, la barrera cultural, pues no confías en lo que tú tienes, entonces buscas un lugar, un país o un monstruo en ese manejo de información y dices tú, yo creo que México sí la tiene, pero es esa misma cultura y esa misma confianza de evaluar esa información. Eso es lo que yo puedo concluir en esa pregunta, ¿no? Bueno, gracias. Ciertamente el día de ayer estuve reunido con representantes de los 5 sectores estratégicos del estado de Baja California. Obvio, el tema de Industria 4.0 fue un tema de los más discutidos, pero también sabemos el entorno en el que estamos y en el momento coyuntural que está viviendo el país, que es el cambio de gobierno y el cambio de muchas políticas que tienen que ver con regulación y económicas y fiscales. Yo soy de la idea que hay que ver las cosas positivamente y hay que aprovechar los entornos y los movimientos, ¿sí? A la pregunta que hace Saúl, creo que estamos en un momento muy importante de toma de decisiones y que posiblemente tengamos condiciones muy favorables, sobre todo aquí en la frontera. Tenemos que aprovechar eso, sacarle el máximo provecho y levantar la mano. Eso es lo que comentaba el día de ayer. ¿Qué ocupamos? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. En Baja California estamos bien y los números lo dicen, pero podemos estar muchísimo mejor porque estamos perdiendo muchas oportunidades. Entonces, en ese sentido, hablando en representación del sector de tecnologías de información en este panel, nosotros tenemos muy claro lo que ocupamos. Fomentar el talento, o sea, dependemos a final de cuentas, aunque estemos automatizados, del recurso humano, como bien se dijo ahorita. Dependemos de buenas comunicaciones, no solamente electrónicas, sino también físicas, ferrocarril, puertos, carreteras, que ciertamente estamos bien en el estado, pero podemos estar mejor. Dependemos de más apoyos, el tema de qué vamos a hacer con los ninis, o sea, en mi humilde opinión, yo creo que es importante aprovechar esa oportunidad que se va a tener en invertir en esos jóvenes que hoy no están haciendo nada para que desquiten lo que el gobierno les quiere dar. Y eso es disponibilidad de mano de obra para todos nosotros y quizás de mente de obra para algunos sectores en el que requerimos de gente que ciertamente podemos capacitar rápidamente para que sean aprovechadas ese recurso que es el más importante, que es el humano, y que tengan cosas que hacer y no que solamente se les dé el dinero porque sí. Y creo que todos estamos ávidos de eso, en todos los sectores. Entonces yo creo que esos son algunos de los comentarios que les transmito. Ayer estábamos precisamente trabajando para ver qué vamos a hacer ante este nuevo entorno nacional. Gracias.
Pues hago un pequeño paréntesis. Terminando esta ronda vamos a tomar algunas preguntas del público para que quienes quieran participar vayan considerándolo. ¿Alguien? ¿Quién sigue? En el tema de logística también tenemos un parámetro que es la ventanilla única de comercio exterior, donde nos reportaba la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados que maneja un total de 148 promedio documentos por cada embarque de importación o de exportación. El manejo tan complicado de documentación, de cumplimiento para poder llenar estos trámites de importación y exportación, sí nos ha motivado más a todos bueno, agentes aduanales, agentes de carga, y los que participamos de las orientaciones de los clientes, pues a propiciar ese cumplimiento tecnológico, porque se quedan en el BUSEM como histórico, ¿no? El que el importador y exportador tenga que crecer en esta parte tecnológica también ayuda mucho a que las pymes, mini y empresas se preparen para este tema de cumplimientos. Entonces, creo que la ventanilla de comercio exterior, incluso transportistas en los temas de gafetes y todos estos esfuerzos que se están haciendo para las aduanas del siglo XXI, toda la información tiene que estar contenida en un QR para que la esclusa se abra o se cierre, pues sí nos va a motivar todavía a crecer más en estos temas tecnológicos. Ok, con tu pregunta, Saúl, y lo que están comentando los compañeros, creo que una manera de poder integrar y, vamos a decir, rebatir esa parte o ese efecto es el acercamiento que tenga el proveedor actual con la empresa. Creo que el proveedor actual de logística, el proveedor actual de control de aduanas, o llámale agente aduanal, muchas veces conoce la operación, pero de lo que le llega de información nada más, no conoce el proceso en sí. Entonces tienes que conocer el proceso en sí para tú poder decir que estás dando un valor agregado, ¿sí? Yo no visualizo que una empresa diga que tiene logística 4.0 si no tiene integrado a sus proveedores, como el agente aduanal, como el transportista, adentro de su planta. Otro de los puntos es que no tengan métricos sumamente efectivos con las personas que manejan control de inventarios en su planta y hacia afuera de la planta para las personas que tenemos a veces almacenes externos. Y finalmente creo también que, ahorita comentaba Cintia, carecemos o a veces pecamos de inocentes en cómo manejar la información. Somos muy selectivos en qué es conveniente para presentar, no estamos poniendo en sí realmente el problema. Creo que, como dice mi jefe, dice, la retroalimentación, te guste o no te guste, es gratuita, ¿sí? Entonces, esa retroalimentación muchas veces la esperamos de un consultor. Ok, el consultor lo que va a hacer es, va a preguntarle a tu proveedor y le va a preguntar a la gente que maneja tu proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a decir lo que pude haber yo generado en una reunión, una plática. Cerramos el tema, y quiero cerrar el tema de esta pregunta tuya, Saúl, es BUSEM. Todo lo que es tecnología para el SAT, todo lo que es tecnología para la aduana, ya existe. ¿Okay? Estamos ahorita solamente y seguimos esperando que nos digan qué vamos a hacer para adaptarnos. Cuando creo yo que los que saben hacer negocios, ¿quiénes son? Los empresarios. Los empresarios saben hacer negocio, el gobierno a lo que se dedica es a qué, y lo he dicho varias veces en varios foros, es a distribuir la riqueza. Yo creo que si vamos nosotros con las propuestas efectivas y le decimos al gobierno, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Lo que yo he escuchado y básicamente de la aduana aquí en Tijuana es, ¿sabes qué? Te voy a escuchar, me voy a adaptar y vamos a hacerlo mejor. Muy bien. Bueno, ya nada más, yo sí quisiera agregar en el tema de movilidad y sobre todo de ahora los vehículos autónomos que se están haciendo pruebas. Yo sí veo un poco lejos el tema de pensar en tener un camión sin conductor, sobre todo hablando del territorio nacional en México. Y una cosa es bien importante, ahorita la gran mayoría de nuestros clientes se quejan que no hay operadores en la actualidad, inclusive hay robo de recursos humanos, o sea, Estados Unidos está llevando operadores, y yo creo que ahí hace falta mucho hacer la tarea de capacitar a los nuevos operadores, precisamente para todo lo que es la industria de carga.
¿Y por qué les menciono? O sea, creo que las carreteras en México no están preparadas todavía para un tema de no traer un operador, ¿no? El tema de llegar a entregar la carga, hacer una maniobra, como están las condiciones en México, yo los veo que todavía nos falta algunos años. Creo que eso, aunque suena muy bonito y hay que hacer labor en varias partes, creo que en México nos estamos preparando en otros temas, pero sí estamos en el camino y nos hace mucha falta el tema de integrarnos con las nuevas tecnologías. Bien. Cintia, no sé si alguien comentar. Muy bien, agrego ahí, justo en esta visita a Scania decían que por el valor de los tractos, las tecnologías para autónomo están más integradas y más cercas que en el vehículo particular. La condición es entonces la infraestructura, entonces la implementación de este tipo de cosas tiene que ver más con las condiciones del lugar que con la propia, digamos, tecnología de producto. Me gustaría, si hay algunas preguntas del público, que levantaran la mano. Tenemos una por acá, no sé si hay alguna más. Compartirles este comentario de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez está recién estrenando un clúster logístico en el que se integra la triple hélice en academia, en la parte de gobierno y en la parte de usuario, y en la parte de academia pues todos los jóvenes que están pensando en ingresar a las filas de manufactura se les está dando la oportunidad de capacitarse y de pensar no solamente ser en mano de obra, sino aportar un poco más en temas de tecnología. Estuvimos en un foro muy interesante donde les llevaron un programador español que tiene más de 700 implementaciones tecnológicas en manufactura a platicar de este tipo en este tema 4.0, donde a los chicos se les abrió un poco la visión de qué pueden hacer en su localidad. Ustedes tienen un clúster logístico también y creo que es muy oportuno, yo ayer se los decía en otras conferencias, los jóvenes hay que integrarlos definitivamente, son los que el día de mañana van a tener una página web, van a poder estar vendiendo, van a ser los empresarios que van a estar ocupando este tipo de soluciones logísticas. Ya hay esfuerzos, Ciudad Juárez es un ejemplo muy reciente en que se están integrando para ver qué hacen con toda esta fuerza de los chicos, que aunque sea una mano de obra, pueda ser una mano de obra tecnológica. Y el orador nos decía este tema de quieren potencializar el humano en la tecnología para que no sea catastrófico el uso de la tecnología perdiendo tantas plazas de trabajo, porque sí se ve un panorama un poco desolador, ¿no? Pero esto es lo que yo te puedo aportar, se está buscando con los clústeres, ustedes tienen la solución de implementar a los jóvenes, de invitarlos a integrarse y buscar vocaciones logísticas como operadores, como rastreadores, como la parte de tecnología que se va a necesitar plazas de trabajo, es la oportunidad de que se integren. Dentro del Grupo GM Transport hemos hecho un poquito de esfuerzos porque como empresa desarrolladora de software, hablando del tema del talento desde la casa, desde la escuela, hasta llegar al sector productivo, nos adolecemos un poco sobre el recurso humano que nos apoye a hacer esas soluciones de software y entregarlas ahora sí que al sector productivo, ¿no? Hemos hecho estamos hoy día trabajando en vinculación con la universidad, la UAB Estoy en Mexicali, el Instituto Tecnológico de Mexicali, con algunas de las carreras que tienen orientadas al sector de ingeniería logística. Entonces, nos dieron oportunidad por ahí de meter algunas materias donde podamos integrar los sistemas que se manejan para que la gente, los alumnos salgan ya preparados y se puedan integrar al sector productivo de una manera más oportuna. Aquí en Mexicali tenemos esas dos vinculaciones, en Puebla, en la Universidad de Puebla traemos también ya 2 materias donde se está impartiendo el uso del sistema en cuanto a la operación del transporte para entregar un poquito al sector productivo ese tipo de personal. En Querétaro también, y estamos ahorita en negociaciones aquí en Tijuana con la universidad para poder ayudar un poquito a esa parte y que
el talento humano se integre ya con un conocimiento más de lo que realmente sucede, ¿no? Pero sí, yo creo que las escuelas, en vinculación con las escuelas, nos ayudan bastante a que cada carrera tenga en sus materias esta parte de la tecnología, pues porque no la demandan tanto y el talento que sale de la escuela pues no tiene esas capacidades para lograr ser productivo en un momento a priori que viven todas las empresas, y tardamos un poquito más en llevarlo a la experiencia y que pueda dar un rendimiento, ¿no? Eso es lo que por parte de Grupo GM Transport hemos capitalizado, por así decirlo, en el sector, al sector de transporte, y a entregarles alumnos preparados. E incluso en la misma empresa tenemos una incubación de equipo de desarrollo para eso, ¿no? Para que se entienda esa parte y podamos otorgar un beneficio hacia la sociedad, ¿no? No sé si alguien más quiere complementar, Julio. Bueno, para cerrar, porque sí hay unas cosas que me gustaría, que creo que ya saben, pero compartir con ustedes, ¿no? Pero para la intervención que hicieron por allá en el público, el tema de ciberseguridad es un tema que está dentro de la caja esa llamada Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0. Es inminente, tenemos que entrar y tenemos que tener medidas precautorias. Da miedo el futuro, yo creo que a todos nos da miedo el futuro, pero también disfrutamos de las bondades de esta evolución tecnológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, soy creyente, pero también soy creyente de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ¿no? Y creo que una de las máximas que marca es: el que no se evoluciona y adapta, muere. Y tenemos que subirnos a esa ola. Yo creo en eso, pero eso, las decisiones las toma cada uno de nosotros, ¿no? Creo que estamos en un estado de oportunidades. Hay unos números o comentarios que les quiero compartir, igual documentándome. Bueno, pues contamos en Baja California con una carretera moderna y funcional conectada al sistema carretero de Estados Unidos. Tenemos un ferrocarril nacional, aeropuertos internacionales, puertos marítimos de alcance regional e internacional, 6 cruces fronterizos, 3 son utilizados para el traspaso de carga y descarga entre México y Estados Unidos, y la cifra que tengo aquí, que a lo mejor ustedes me corrigen, el movimiento diario aproximado de 2,000 contenedores aquí en Baja California. Adicionalmente contamos con 4 sistemas inteligentes de cruce rápido a Estados Unidos, el FastPass, el Sentry, Ready Lane y CityPath. Yo creo que esas son cosas positivas y mucho de ello basado en tecnología, ¿no? Baja California es uno de los 3 estados más competitivos de México, así nos califican. Tenemos excelente acceso al todavía TLC o Telecán. Somos el estado mexicano más cercano a Asia. Sabemos que San Diego está aquí a la vuelta, igual Los Ángeles a 2 horas. El puerto de Ensenada es el puerto mexicano más cercano a Asia. El puerto de Tijuana es el aeropuerto de Tijuana es el único aeropuerto con vuelo directo a Shanghái, China, ¿sí? Y tenemos el puente binacional que acerca y nos facilita el traspaso de personas para hacer negocio, ¿no? Yo creo que todo esto son cosas muy positivas, no todo es tecnología. El elemento humano creo que siempre va a ser insustituible. Por ahí, si nos vamos a la teoría de Maslow, vamos al final todos ser artistas y dedicarnos a cosas menos terrenales, ¿no? Y dejemos a las máquinas el trabajo manual pesado, ¿no? No sé, puede dar miedo, pero a lo mejor es benéfico para todos y nos tenemos que adaptar. Gracias. Bien, en esta ronda ya estamos con comentarios finales. No sé si haya algo Luis, algún comentario final. Bien rápido, el comentario que hacía el compañero. A todos nos interesa lo que es el tema de logística, por eso estamos aquí, ¿sí? Ahorita creo que el número que comentaba el compañero está como 8,000 camiones al día, ¿sí? Aquí pues, solamente Tijuana. Pero es bien importante, y sumando a lo que dice Cintia, si queremos conocer de logística, creo que tenemos que conocer la aduana, ¿sí? Tenemos que saber qué está pasando en la aduana, ¿no? Enrique Orantes, a quien saludo aquí, nos ha abierto mucho las puertas a las escuelas. A un diplomado van los muchachos a ver qué está pasando.
Eso es sumamente clave, o sea, que vean qué está pasando para que todo lo que estás viendo, y muy bonito, y estás estudiando el pedimento de no sé cuántos son, como 90 elementos que tiene un pedimento, no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, sabes que verlos en realidad, ¿no? Y das en el clavo, es si no educamos y enseñamos a la gente a hacer esas preguntas, pues lo que va a pasar es que al final vas a seguir invirtiendo tú en algo que la gente no va a saber manejar. Así es, entonces uno de los puntos, digamos, de partida por ahora para todos, proveedores, usuarios, intermediarios, es capacitarnos, conocer las tecnologías, familiarizarnos con ellas para entonces poder hacer una selección, una implementación adecuada. Pues a mí me gustaría agradecerles a todos su participación y a nuestro amable público y con eso dar por cerrado este panel.